Vamos a arrancar con gente que hace años que trabaja acá en la Coordinadora de Trabajo Carcelario, que tienen una visión y un panorama de cuál es la situación en Santa Fe. Y a partir de ahí la pregunta, ¿es diferente la realidad santafesina con la del resto del país? Estamos con Lilian Echegoy y Agustina Sáenz de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Bueno, arrancamos con esto. ¿Cuál es la situación hoy en Santa Fe de las cárceles? ¿Cómo están los detenidos? Bueno, empiezo. Sí, mira, en general no ha variado tanto desde que comenzamos a hablar del tema, hace muchos años. Lilian, ¿hace cuánto que vos estás? Y nosotros estamos con Mariana Hernández Larguía, empezamos en el año 90, pero ya con asambleas de presos enormes, porque eran pabellones muy grandes, ahora después fueron reformados los pabellones. ¿Cuáles eran los reclamos entonces y cuáles ahora? A ver si Claro, tenemos algún cambio. sí, y en realidad los reclamos eran muy parecidos, ¿no? Las cuestiones estructurales, la cuestión de los elementos de cama para dormir, etcétera, etcétera. Higiene, sanitarios. Higiene, O sea que en 20 años es lo mismo. Salud, o peor. Salud, y es peor porque ha aumentado, Peor. la población carcelaria. Es Entonces, decir, en los mismos lugares que hace 20 años había deficiencias edilicias, deficiencia en la atención de salud, deficiencia en la utilización de los baños, de las camas, de privado, exactamente. hay ahora más gente además. Y ahora hay más gente con una población carcelaria que ha cambiado en su composición, gente mucho más joven, que viene por otras problemáticas, y se genera al interior de las unidades una convivencia muy equilibrada, incluso hasta por los mismos presos, el mismo servicio penitenciario, que sabe dónde puede ir cada persona. Y esto no tiene que ver, lo que nosotros planteamos, tiene que ver con esa conflictividad por fuera de la sociedad, que vos sabés que existen, por ejemplo, los barrios de Rosario, como los barrios de Santa Fe, y que se traslada al interior de la cárcel, pero de una manera más dramática porque son muros, porque está todo encerrado. Y no tiene que ver únicamente con el narcotráfico, tiene que ver con conflictos interfamiliares, vecinales. Donde la violencia ha crecido mucho. Digo, Y ¿no? donde se resuelven de esa manera, ante el retiro del Estado, se resuelven persona a persona. Y eso se traslada intramuros, ¿no? Agustina. ¿Qué? Yo creo que el problema de las cárceles hoy es que en realidad no funciona como una reinserción real. Me parece que justamente por todas estas carencias que hay, es imposible realmente pensar en una reinserción de alguien que entra a la cárcel y en definitiva está en condiciones absolutamente inhumanas. ¿Vos cuándo empezaste a trabajar para la coordinadora y cuál era tu idea antes y después de que empezaste a caminar? Yo empecé a los trabajar penales? en el 2006 más o menos. Lo que pasa es que yo estuve de viaje viviendo fuera y recién ahora volví hace poco de vuelta y retomé. ¿Y? Y en realidad lo que veo es que está cada vez peor. En todos estos sentidos, que en realidad seguimos reclamando lo mismo. Cuestiones como la comida, que son cuestiones básicas que creo que una persona debe tener y se le deben garantizar, en las que son escasas. Nosotros trabajábamos también en el ILAR, yo ahora hace un montón que no voy, y también siguen habiendo todas estas cuestiones con este tipo de problemas que tienen que ver con la comida, que me parece que es un derecho fundamental. A ver, ¿qué pasa con la comida en las cárceles? ¿No hay? ¿Es mala? Es ¿Tiene mala. malas condiciones? ¿Hay Sí. gente que ha tenido problemas de salud por comer alimentos en mal estado? No tengo Bueno, la sí. seguridad. Sí, eso ha pasado en Piñero. Nosotros incluso hubo una huelga en Piñero en su momento, donde la comida llegaba realmente en mal estado, en un muy mal estado. Y otro tema fundamental, el agua. En la cárcel de Piñero, por ejemplo, hubo una huelga justamente por el agua, porque el agua no es potable, no solamente para la cárcel, sino para el pueblo, porque no es agua que venga de las redes, sino que es agua de pozo. Y en la cárcel, por ejemplo, de Piñero, se han ido agregando pabellones y más pabellones, ¿no es cierto? Entonces, sobre una misma estructura. Y llega un momento que al agotarse el agua, después nos mostraban los mismos internos, era con arena, porque se agotaba el agua del lugar.
Incluso, bueno, se pidió desde la defensa un análisis del agua, análisis que jamás vimos el resultado, pero según el director faltaba un poco de cloro. Pero hubo mucha gente muy enferma por esa situación. Y con la comida ocurre más o menos algo parecido. Y en un momento lo que ocurría es que, por ejemplo, se cocinaba temprano y con el calor y el verano, la comida ya en el momento de comerla ya estaba en un estado que no corresponde, digamos, para que una persona se alimente. Sí. Y por otra parte hay toda esta cuestión, ¿no?, que aparentemente llamada privilegios de los presos, que en realidad son derechos, y que tiene que ver con que la familia entraba comida y ahora no la puede entrar, porque claro, en la visita si se lleva carne, yo te digo cómo es, porque si no parece que es rarísimo, pero por Coronda, que tiene una infraestructura de muchos años, entonces tiene patios, tiene por ejemplo una parrilla general, y toda la gente que viene de visita trae un pedazo de carne o lo que sea y lo pones en el lugar, y después cada familia retira el pedazo de carne. Bueno, ahora a partir de ciertas denuncias que tienen que ver con los privilegios de los presos, que no son tales en realidad, bueno, no dejan entrar más comida. Entonces se come la comida del penal, y uno de los reclamos justamente de Coronda es que la comida sea suficiente, tanto de noche como de día, y que se vuelva a dejar entrar la comida por las familias los días de visita, porque entran niños y demás. Estaba pensando, Flor, que, bueno, con Agustina no, pero con Lilian y otras chicas, a lo largo de todo el tiempo en el que estamos haciendo entrevistas y reportajes, recuerdo que siempre se habló de dos puntitos que eran algo que van a aliviar o solucionar. De tres, perdón. Primero, que las comisarías no sean cárceles, que Piñero iba a aliviar, y que si llegaban a construir una cárcel federal íbamos a estar equilibrados. Sí, no, pero eso no fue así, tal es así que, digamos, el hecho de que no haya presos en las comisarías incrementó los presos en las distintas unidades, y por otro lado todas estas... Piñero no alivió nada, Lilian. No alivió nada. Pero porque hay más detenidos, porque exactamente, porque las leyes se vuelven más restrictivas, y más restrictivas las salidas, por lo tanto se acumulan los presos dentro de las unidades penitenciarias. Por eso esto es insostenible a largo tiempo. Es insostenible a largo tiempo, incluso cuando hablábamos de ese decreto ahora que está tan en boga, el decreto 4127, que en realidad no es un pedido del petitorio, porque eso se está tratando a nivel judicial, pero tiene que ver con esta cuestión. Es decir, que esto no va a aliviar de ninguna manera, y como decía Agustina recién, las cárceles ya hoy, por todos los especialistas en el mundo, están consideradas no un lugar que va a reinsertar o reeducar a alguien, sino un lugar de neutralización de aquella población que excede, digamos, el trabajo, que comienza a ser... ¿Qué te va a entender por lo que dijiste? ¿Un gueto? Es un depósito de personas. Y si pensás, por ejemplo, en Piñero, no hay trabajo. Directamente no hay trabajo, la unidad 16 tampoco, en la unidad 6 tampoco. Lilian, perdón que monopolice la pregunta, pero me estoy poniendo en alguien común como yo, que no tiene la suerte de charlar con ustedes, porque lo miro por televisión, clase media. Si ustedes que están en el tema, que conocen como nadie o como pocos, perdón, la realidad carcelaria, aseguran que no hay reinserción, bueno, por favor, que esa gente no salga. Yo me pongo en clase media, no, bueno, está bien, que no salgan. Y no, van a salir porque mejores o peores van a salir igual. Entonces yo ¿Salen creo, mejores? Salen mejores. Ni mejor ni peor, salen de acuerdo a la calidad de persona, a la contención familiar, a cómo vaya armando su familia, porque incluso así y todos van armando su familia, teniendo sus hijos, y hay gente que realmente, sí, es el apoyo familiar. Es decir, no es solamente el preso, acá hay una serie de familias que están incluidas en todo este colectivo que va mucho más allá de las personas que están presas.